desde su esplendor de gloria. Jesús al mundo descendió, tomó la forma de un siervo. Jesús en la cruz murió. Quiso Dios quebrantarle ofrenda de expiación. Cumplió toda justicia y en victoria resucitó. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Tu nombre sobre todo es, nombre altísimo, te exaltaré. La tumba ya está vacía. Jesús, Cordero que venció. El cielo a una voz le adora. Jesús, el Padre lo exaltó. A Él sea el dominio, la honra y la majestad, sabiduría y gloria por toda la eternidad. Eternamente exaltado, mi nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Tu nombre sobre todo es, nombre altísimo, te salvaré. Rendido hoy proclamaré que tú eres Señor. Rendido hoy proclamaré que tú eres Señor. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú
conocer a Cristo, amar a Cristo y obedecer a Cristo. Si ese es tu anhelo, has llegado al lugar indicado. Haces parte de un grupo de pecadores que el Señor está trayendo mediante su palabra para que le conozcamos y le sigamos. Les había dicho, y en un momento fue mi intención, iniciar con el estudio del profeta Joel. Pero, meditando bien en el ejercicio, hemos decidido dejar el estudio del profeta Joel para los domingos, una vez terminemos la exposición de la primera carta a Timoteo. Estos miércoles vamos a hacer un estudio general de Proverbios y vamos a ver varias secciones de Proverbios hasta donde el Señor así nos lo permita, para poder tener un uso adecuado de este maravilloso libro conocido como un libro sapiencial o un libro de sabiduría. En este mismo grupo se encuentran Salmos, Eclesiastés y Cantares. Acompáñenme entonces a Proverbios capítulo 1 para empezar a mirar algunos elementos introductorios. Proverbios capítulo 1. ¿Ya están todos ahí? Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El mismo libro entonces inicia dándonos una introducción de quién es el autor. ¿Y quién es el autor? Salomón. ¿Y quién es Salomón? El hijo de David. ¿Cuál David? El rey más importante que tuvo Israel. David, un tipo del rey perfecto que vendría, Jesucristo. Y es importante entender el desarrollo de estos proverbios porque nacen fruto de una oración que naturalmente Salomón hizo a Dios. Cuando después de ofrecer 1000 holocaustos, Dios se presenta en una visión y le dice, ¿qué quieres? Y Salomón pide sabiduría, entendimiento para guiar a tu pueblo que es numeroso y discernimiento para diferenciar con acierto entre lo bueno y lo malo. Así pues, el mismo Proverbios nos anuncia su autor, pero también los motivos por los cuales este libro fue escrito. Algunos estudiosos ubican este libro aproximadamente entre el 931 y el 71 antes de Cristo respecto a la época en la que reinó Salomón. Pero es claro al estudiar Salomón que no solo en Proverbios aparecen proverbios de Salomón, sino también de otros personajes importantes en la vida del pueblo de Dios. Algunos dicen que la razón por la que dice proverbios de Salomón es que él también se encargó de recopilar aquellos que no son de su autoría. En fin, independientemente de esas variaciones, podemos tener claro que no se afecta el contenido ni la intención de este valioso escrito. ¿Qué necesitamos entender para avanzar en el estudio del mismo? Algunos eruditos dicen que Proverbios fue pensado para leerse un capítulo diario, dado que tiene 31 capítulos. Realmente puede ser un uso práctico del mismo, pero es difícil afirmar que esa fue la intención del autor. Podemos decir que a un creyente le hace bien tener por hábito estudiar proverbios
y sacar un capítulo diario durante cada día del mes? Claro que sí, pero no podríamos decir que es un mandamiento o una obligación del creyente, pero es algo que le hace bien. Y es importante diferenciar el género como un género sapiencial, poético, porque esto lo diferencia entonces de la ley y de la profecía. Proverbios contiene consejos, no promesas. Escuche bien. Proverbios contiene consejos, instrucciones para que aquel que es parte del pueblo de Dios pueda vivir adecuadamente en su caminar en este mundo. Y esto hace que este sea un libro de probabilidades, no de absolutos. Es decir, al hombre le hace bien obedecer a Dios. Y dice, y aquel que obedece a Dios le irá bien. Pero que Proverbios diga esto no significa que siempre que obedecemos a Dios todo va a salir como queremos. Hay un texto muy conocido que surge de Proverbios donde dice, y si el padre educase al niño desde pequeño, aun cuando sea grande, no se apartará de él. Y es común escuchar a padres que citan este texto como una promesa y me apropio de esta promesa y voy a instruir a mis niños cuando pequeño porque cuando grande no se apartarán de él. No, no es una promesa, es un principio que tiene excepciones. Es decir, hay jóvenes que han sido instruidos en la verdad de las Escrituras y han crecido y se han apartado. Otros han regresado, otros no. Y eso es importante porque si no entendemos esta diferencia, vamos a reclamarle a Dios cosas que Él en ningún momento ha presentado como promesas, sino como consejos. Amén. Este término utilizado para hablar de sabiduría, y esto es vital para entender Proverbios, no se refiere a simplemente adquirir conocimiento acerca de algo. Es decir, el término utilizado en el hebreo para hablar de sabiduría no solo apunta a un proceso mental o intelectual, sino a un ejercicio práctico. Es decir, Proverbios habla del conocimiento de Dios y sus instrucciones puestos en obra. ¿Cómo aplicar todo lo que los profetas, todos los escritores plasmaron como consejo de Dios en la cotidianidad de nuestra vida, en el matrimonio, en la relación de padres e hijos, en las relaciones económicas y comerciales? Así que este libro es un manual, un compendio de cómo la doctrina se aplica a la vida práctica. Y esto entonces nos pone una gran expectativa acerca de este libro. Algunas personas dicen, es que no sé cómo ser padre. Ok, lee toda la Biblia, pero en especial lee Proverbios. Es que no sé cómo manejar mi juventud, es que ser joven es muy difícil, hay mucha tentación. Lee Proverbios. Es que no sé cómo administrar mis recursos. Lee Proverbios. Es que no sé cómo manejar el dinero. Lee Proverbios. Es que no sé cómo ser una buena esposa. Proverbios contiene todos los elementos prácticos, pero, y este es un pero bien grande para poder entender, Proverbios enmarca un contraste entre dos clases de vida, una vida sabia y una vida necia. Así pues, el autor de Proverbios presenta a la sabiduría y a la necedad como dos mujeres.
La mujer sabia está proclamando: sigan mi consejo y hallarán bien. Pero también está la mujer necia, es decir, la necedad presentada como mujer, atrayendo y seduciendo al simple y al incauto. Para terminar luego en Proverbios 31, y aunque en esto hay diferentes posturas, personalmente me identifico con aquellos que muestran Proverbios 31 como el reflejo de una mujer real, no de la sabiduría, sino diciendo: he aquí las características de una mujer que ha escuchado el consejo del llamado de la sabiduría. Pero si dejásemos esta verdad en este punto, entraríamos en un problema moralista. Es decir, algunos toman a Proverbios y mira la vida que debes llevar, y mira la vida que debes vivir. O vives como sabio o vives como necio. Y esta es una verdad a medias. Y toda verdad a medias es una completa mentira. Para poder vivir la vida que Proverbios dice que el sabio y el justo deben vivir, primero es necesario haber sido regenerado y traído a vida. Es decir, cuando el creyente, cuando aquel que se ha arrepentido de su pecado y pone su fe en Cristo y lee Proverbios, está leyendo la vida que puede vivir gracias a la operación del Espíritu Santo. Así que el creyente mira estas características y dice: Señor, esta vida es posible por la operación de tu Espíritu Santo en mí. Y cuando veo que estoy alejado de esas características, puedo decir: oh Señor, estoy lejos de ellas, pero ahora contigo entiendo que puedo llegar a ellas. Puedo hacerlas mías, no por mi capacidad, sino por la operación de tu Espíritu Santo. Y esto fue tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento, como para el pueblo previo a Cristo y posterior a Cristo. Estos consejos, aunque eran dados a todo Israel como nación, solo aquellos que habían puesto su fe en el Mesías podían vivir verdaderamente bajo esa vida práctica. Es decir, muchos judíos intentaron vivir como Proverbios dice, pero lo hacían de una manera superficial, porque sin creer en Cristo, esto solo produce moralismo, es decir, cambios conductuales, pero con un corazón lejos de Él. Ojo, acercarme a Proverbios sin la fe va a producir un moralismo superficial, un intento por cambiar la conducta. No, Proverbios no está mostrando eso. Proverbios está mostrando la clase de vida que puede vivir aquel que ha creído en Cristo. En el antiguo, aquellos que creyeron en el Mesías que vendría, esa es la vida que pueden vivir. Y después de Cristo, aquellos que creen en el Mesías que ya vino, esta es la vida que podemos vivir. Sin Cristo, solo van a haber cambios superficiales. Sí, tú joven, durante un tiempo dominarás tus pasiones y no voy a tomar y no voy a fumar y no me voy a enrumbar porque quiero agradar a Dios. Pero si intentas cambiar estas cosas sin primero tener a Cristo, será un cambio temporal. Voy a ser el esposo del que aquí se habla, voy a ser el padre del que aquí se habla, pero si lo haces separado de Cristo, serán meras conductas superficiales que más rápido que tarde se vendrán abajo.
Jóvenes, no busquen a Dios para cambiar su comportamiento. Busquen a Dios para que los salve y les dé un nuevo corazón que sea capaz de amar una vida santa. No intenten cambiar la conducta. Necesitamos a Cristo para que cambie el corazón, un corazón que naturalmente haga lo que a Dios le agrada. Así que esta introducción ya nos deja algo claro. Este libro trae esperanza a aquel que ha creído en Cristo y nos muestra la vida que podemos vivir por Cristo y por el Espíritu de Dios. Pero también nos muestra las características de aquel que no ha creído, que podrá cambiar su conducta, pero no su corazón. Tarea: es a Cristo a quien buscamos para que produzca esta clase de vida que todos necesitamos. Y si esto lo tenemos claro durante el estudio de Proverbios, ¿cuán especial va a ser acercarnos a esto? Porque de lo contrario, Proverbios va a ser un libro de gran frustración al ver la clase de vida que debemos llevar y que en nuestras fuerzas será imposible llevar. Vamos entonces a leer algunas cosas del libro. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué fue escrito Proverbios? ¿Cuáles son los motivos de este bello y hermoso libro de sabiduría práctica? Recuerden, ¿la tarea es solo retener lo que este libro dice? No, la tarea es poner por obra lo que este libro dice y va a poner en nuestra mente. Esa es la sabiduría de la que está hablando Salomón. Más o menos como esos textos que encontramos una y otra vez en Samuel y en Reyes, donde dice: y tráiganme a los artesanos más sabios, a aquellos que gozaban de mayor conocimiento e inteligencia en el desarrollo de sus artes. ¿Qué está diciendo Salomón? Tráiganme a aquellos no solo que saben de construcción, sino que en la práctica aplican muy bien el conocimiento en las artes que tienen. Esa es la sabiduría de la que habla Salomón. Pongan delante mío no solo aquellos que saben mucho de qué es ser sabio, sino de aquellos que eso que saben lo ponen en práctica en su diario vivir. Esa es la sabiduría de la que aquí se nos enseña. Entonces, ¿para qué sirve? Para entender sabiduría y doctrina. Cuando nosotros estudiamos los proverbios, estando en Cristo y bajo la dirección del Espíritu Santo, vamos a crecer en sabiduría y en la comprensión de la doctrina, en la comprensión del cuerpo de la verdad. Corintios bien enseña que el Evangelio, que las Escrituras son locura para aquel que no cree. Porque hay un velo que les impide comprender la Escritura. Escúchame tú que estás acá. Si tú todavía te acercas y la Escritura dices: es que es difícil entenderla, es que no comprendo lo que ella dice, es por una sencilla razón. Porque todavía no tienes el Espíritu de Dios. Y sin el Espíritu Santo, leer la Biblia es locura, es extraño. No, explíqueme cómo Dios, siendo rey, se despojó de todo, vino a nacer en un pesebre. Si yo hubiera sido Dios, hubiera nacido como rey, como guerrero. Es incomprensible lo que allí relata. Para el que no tiene el Espíritu, lo que dice la Biblia es locura. Mientras el mundo dice: ten muchas mujeres, la Biblia le dice al hombre: ten una sola y ámala para siempre. Eso es locura. El mundo le está diciendo a los jóvenes: experimenten placer y disfruten mucho. La Biblia dice: guárdate para el matrimonio. Eso es locura.
El mundo dice, acapara, recoge para ti, ten más, 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 más. La Biblia dice, comparte, comparte, comparte. Eso es locura. Esto solo se puede entender por la operación del Espíritu Santo. Entonces entiende el conocimiento de Dios, la doctrina, el cuerpo de la fe, el cuerpo del conocimiento cobra sentido. ¿Para qué son escritos los proverbios? Para conocer las razones prudentes, la prudencia. ¿Por qué el creyente sigue actuando de manera imprudente? Por la falta de la sabiduría que tenemos en libros como este para nuestras decisiones cotidianas. Prudencia. Es que soy muy impulsivo. ¿Qué necesitas? Leer proverbios. Aprender de la prudencia. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. En este boom político en el que nosotros nos encontramos, en el que tanto se habla de equidad, inclusión, igualdad, ¿realmente queremos tener equidad? Vivamos como Proverbios lo dice. Esa es la equidad real, la equidad que Dios ha establecido en su palabra. Para dar sagacidad al simple, es decir, para tomar al ignorante y darle herramientas para poder caminar en este mundo de manera adecuada. Para ayudar a los jóvenes a tener inteligencia y cordura. Jóvenes, ustedes tienen dos opciones. Convivir gran parte de su vida escuchando la frase más incómoda que un joven puede escuchar: te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije. O ir a la Escritura para no tener que escuchar ese te lo dije, sino aprender a hacer lo que Dios enseña y evitarse esa molesta expresión. Muchos de los grandes problemas con los que todos lidiamos es por falta de sabiduría, por no decidir sabiamente. 5. Oirá el sabio y aumentará el saber. ¿Notan ustedes las personas? Habló al simple, es decir, al ignorante. Habló a los jóvenes, o sea que Proverbios es para aquel que tiene poco conocimiento, pero para aquel que también es joven en edad. Y habla ahora también a los sabios, es decir, aquel que es sabio, lea Proverbios para que siga creciendo en sabiduría. No va a haber un día en que tú digas, ya sé suficiente como para leer a Proverbios, yo voy a escribir el capítulo 32. Siempre vamos a necesitar ir a Proverbios para crecer en sabiduría y aumentar nuestro saber. También dice, para que el entendido adquiera consejo. ¿Necesitas consejo? ¿Necesitas decidir con acierto? Ve a la Escritura en general, pero ve a Proverbios. Hay tantas decisiones que tienen respuestas explícitas en la Escritura. Es común escuchar a creyentes: yo estoy orando para que el Señor me responda sobre esto. ¿Y tú ya leíste la Biblia que habla sobre eso? No, pero estoy orando esperando que Él me responda. La oración, Dios la responde mediante su palabra. Oh Dios, muéstrame la mujer con que quieres que me case. Déjame ver una señal. No, no pidas señales. Ve a la Biblia y mira las características de una mujer piadosa. Ay, era así de fácil.
Señor, ¿cuál será el esposo que tienes para mí? Aquel que cumpla con las características de un hombre piadoso. Señor, déjame ver si esta relación me conviene. ¿Ama a Dios? No. ¿Vive de forma contraria a la Escritura? Sí. ¿Qué estás preguntando? Ay, no hay nada que preguntar. Ay, Señor, déjame ver si este negocio te agrada. Es un poquito ilícito, pero déjame ver si es agradable a tus ojos o no. Falta de sabiduría y entendimiento. Dios muestra en su palabra con claridad. Y aquellas cosas que parecen no ser claras podrán entenderse con la suma de su palabra y su consejo. Luego dice, para entender, versículo 6, proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Hermanos, la Escritura tiene tanto poder en la vida de aquel que la atesora, que hombres, basta mencionar a uno, a Juan Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, una de las obras más importantes, no de la cristiandad, de la literatura. No sabía leer cuando se hizo cristiano. Cuando el Señor lo tomó no sabía leer, pero aprendió a leer para poder leer su Biblia. Y una vez aprendió a leer su Biblia, adquirió tal sabiduría que Dios le concedió ser un versado escritor. Es maravilloso ver muchas personas que llegan al cristianismo y dicen, no, yo nunca me he leído un libro. Prepárate, porque por la operación del Espíritu Santo te vas a convertir en un gran lector. Un amor por la lectura, capacidad de entender cosas que antes no podía entender, por una operación sobrenatural. Versículo 7, y les pido que todos lean conmigo este pasaje. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este es el texto rector de todo Proverbios. Está diciendo, ¿quieres sabiduría? Esta nace, esta se origina, ojo, no en el terror a Dios, no, en el temor de Jehová. Es decir, en la reverencia a su carácter, en la honra y el respeto a sus mandamientos. Hay personas que dicen, sí, yo amo a Dios y quiero seguirlo, pero quiero seguir haciendo las cosas a mi manera. No, no te engañes, no quieres seguir a Dios. Amo a Dios, pero a mí que nadie me diga cómo debo vivir mi matrimonio y cómo debo decidir. No, no lo amas. Porque el verdadero amor a Dios viene acompañado de obediencia a su palabra. Es así de sencillo. No tratemos de camuflar las cosas. Es que yo estoy muy grande para que me digan cómo debo vivir. Nunca tendremos suficientes canas como para que podamos vivir en esta vida sin el consejo de Dios corrigiendo nuestro actuar. El problema no es que no necesitemos consejo, todos lo necesitamos. El problema es que somos necios e insensatos que no queremos obedecer el consejo de Dios. No es falta de consejo, es falta de obediencia al consejo de Dios. Escúchame esto. Tus problemas, tus acciones reflejan dos cosas: obediencia a Dios y amor a Dios al alinear mis decisiones a su palabra, o un amor propio y un desprecio a Dios al rechazar su consejo y seguir viviendo a mi manera. Examínate, ¿cómo estás viviendo?
¿Cómo estás manejando tus emociones? ¿Cómo llevas tu vida de pareja? ¿Cómo administras tus negocios? ¿Como Dios lo enseña o como a ti te parece? Y la única forma de hacerlo como Dios enseña es estando en Cristo. De resto es imposible. No vas a querer. Porque para ti va a ser locura. Para ti va a ser locura guardarte hasta el matrimonio. Para ti va a ser locura la fidelidad. Para ti va a ser locura la legalidad. A menos que el Espíritu de Dios esté en el corazón. Y termina entonces, aquel que quiere ser sabio, tema a Dios, honre a Dios, ame su palabra, obedezca su palabra. Pero el otro, el que no hace esto, y léalo usted para que no diga que lo estoy maltratando con los términos que voy a usar. ¿Cómo le llama la Biblia a aquel que no teme al Señor? Más duro, por favor. Lo dice la Biblia. Es insensatez. Y el insensato, ¿qué hace? Desprecia el consejo de Dios y sus enseñanzas. O somos sabios o somos insensatos. Y para ser sabios necesitamos a Cristo. Sin Él es imposible. Cuando verdaderamente estamos en Cristo, claro, al ver Proverbios, habrán momentos con penoso dolor en que haremos cosas insensatas, pero el Espíritu Santo no nos dejará permanecer en insensatez. Pero si al evaluar mi vida de largo, solo veo insensatez, insensatez, ocasionalmente algunas cositas buenas, insensatez, insensatez, insensatez. Título de la obra. Uy, cómo han aprendido de hermenéutica. Es así de sencillo, hay que llamar las cosas por su nombre. La vida de un creyente, de un verdadero creyente, está acompañada de sensatez, de obediencia al consejo de Dios. Por eso se dice que por los frutos los conoceré. No es por las lágrimas, no es por las palabras, es por frutos de obediencia. Y si no hay frutos, la conclusión es clara. Necesito primero ir a Cristo. Amar a Dios no es una expresión ambigua y etérea de, oh Dios, te amo. Amar a Dios tiene forma. Y la forma de ese amor es la fe y la obediencia que van juntas. No obedezco para tener fe, no, por la fe puedo obedecer. Y esto entonces nos recuerda que Proverbios no está mostrando la vida perfecta que todo creyente va a vivir en esta parte de la eternidad, pero sí la vida que podemos anhelar y perseguir. ¿Cuándo viviremos en total plenitud lo que Proverbios enseña? Cuando estemos con Cristo. Pero cuidado, y siempre hago esta nota de balance cuando hablo de esto. Cuídate de decir, ay sí, pues ahí dice lo que debo hacer, pero a mí me falta mucho, pero el Señor es paciente. Eso nunca va a ser el hablar de un creyente. El creyente no vive tranquilo en el pecado. El creyente odia el pecado y vive mortificando el pecado para apartarse de él. No quiere estar pecado, no está pecando, no va a estar diciendo, bueno Señor, tú eres bondadoso y tú me tienes paciencia, tú vas aguantando que yo viva más como insensato que como sabio. Esas nunca son las palabras de un creyente. El creyente quiere ser santo porque el Espíritu Santo lo mueve a hacerlo. Así pues, hermanos, queremos invitarlos a que se sumen a este viaje que emprenderemos con algunas secciones de Proverbios. Estudien Proverbios. Anhelen vivir la vida que describe Proverbios. ¿Estás joven? Lee Proverbios. Y te evitarás muchas de las decisiones equivocadas que nuestros padres tomaron.
por no tener sabiduría. ¿Vas a escoger una pareja? Por favor, lee Proverbios, para que después no digas, Dios, es que tú no me dijiste que era un mal hombre, yo te lo dije, escrito está, tú nunca leíste. Pero Señor, ¿tú por qué no me advertiste que era una mala mujer? Porque no leíste la Biblia y escuchaste consejo y lo ignoraste. Punto. Señor, pero ¿por qué ese negocio salió mal? Porque no buscaste consejo bíblico. Es que yo sentí que era una buena persona. Yo sentí que era un buen negocio. No es por sentires, es por principios. Un drogadicto siente placer cuando se droga y no por eso es bueno. El hombre puede experimentar placer cuando peca y eso no lo hace lícito ni beneficioso. Y la obediencia a veces puede ser desagradable para nuestra carne y no por eso significa que es mala. No es por sensaciones, es por entendimiento y por sabiduría. Entender bien Proverbios nos permite anhelar esta vida, no de manera legalista y moralista, sino por fe y confianza en la operación del Espíritu Santo. Sabiduría o insensatez. La diferencia está en Cristo, no en esfuerzos humanos. Espero entonces con esta breve introducción despertar en ustedes un buen deseo por este libro, por toda la Biblia en general, pero por este libro en particular. Consejos prácticos para aquel que quiere ser sabio y la descripción clara para aquel que quiere saber si es insensato o no. ¿Tienes dudas de tu condición? ¿Quieres evaluar si tu noción de sabiduría es acertada o no? Te invito a que mires Proverbios para que sea Proverbios quien te diga si eres sabio o insensato. Y aclaro, no es posible estar en el medio, porque estoy en Cristo o estoy sin Cristo. He sido traído a vida o estoy muerto. No es posible tener una pierna muerta y la otra con vida en este sentido. ¿Estoy o no estoy? Y la diferencia es Cristo. Señor, muchas gracias por esta pequeña reflexión introductoria acerca de Proverbios. Como bien orábamos ahora, anhelamos sabiduría, pero mayor es nuestro anhelo por el que es la sabiduría. Por ti, Cristo. Es a ti a quien estamos buscando con este estudio. Eres tú nuestra mayor necesidad. Pues al tenerte a ti, esta vida no será un sueño, sino una realidad en nuestro vivir. Sin ignorar que seguimos en una batalla con el pecado. Sin ignorar que este enemigo está ahí presente. Y cada día tenemos que batallar con él. Pero seguros de que tú nos has provisto todo lo necesario para la vida que aquí será descrita. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Familia, gracias por participar de esta introducción. Si hay preguntas, con mucho gusto al final puedo atenderlas. Y ya saben, el consejo